bendiga y bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, pastor de la Iglesia Hispana Bautista Abraham en Longwood, Florida, y me acompaña aquí mi amigo y pastor también, Edgar Nazario, de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando. ¿Cómo estás, Edgar? Súper contento y alegre. Creo que estamos otro episodio. Hemos estado arduamente pensando y tratando de elaborar, creo que temas que van a ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Y yo creo que es importante que recordemos de que el cuerpo de Cristo es vasto, es grande. Tenemos hermanos de diferentes trasfondos. Tenemos hermanos, ¿verdad?, de iglesias conservadoras, tal vez un poquito más. Tenemos iglesias pentecostales, tenemos iglesias, a veces yo diría, esto es interesante, séptimo día. O sea, no todo el séptimo día tiene que ver con Ellen G. White. Tenemos iglesias metodistas, episcopales, pentecostales. Y fíjate, yo por lo menos soy de la posición, y tú lo sabes, de que estamos tratando de bendecir al pueblo de Dios. Amén. Jóvenes, adultos, madres solteras, pastores, empresarios, personas claro que están. La meta es poder tomar la escritura, buscar un tema y con amor venir y decir, esto dice la palabra de Dios. No podemos pasar por alto. Todo creyente está madurando en Cristo. Amén. Y debería estar madurando en Cristo. Sí. Y estos temas le van a ayudar a esa realidad. No, y me da gracia porque esa es la motivación cuando estamos pensando cuál debería ser el nombre de este programa, de este podcast. Es eso mismo, madurando en Cristo. Amén. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? Nosotros todo vivir y crecer a la estatura, ¿verdad?, del Hijo de Dios, nuestro hermano mayor. Así que yo estoy muy contento de que estamos aquí de nuevo. Amén. Para compartir con la audiencia. Amén. Igualmente acá, Edgar. Bueno, tenemos un tema muy interesante, creo un tema un poco controversial. El tema es cómo lidiar con hijos homosexuales, aplicando principios evangélicos con sabiduría y misericordia. Es innegable que enfrentar la realidad de tener un hijo homosexual puede ser un desafío abrumador para muchos padres. Sin embargo, como cristianos estamos llamados a responder a esta situación con amor, sabiduría y misericordia evangélica, siguiendo los principios que nos ofrece la palabra de Dios. Y aquí te vamos a presentar 3 puntos fundamentales para lidiar con esta situación de manera evangélica. En primer lugar, veremos amar incondicionalmente. En segundo lugar, guiar con verdad y compasión. En tercer lugar, orar sin cesar. Ahora, Edgar, vivimos en un mundo donde la ideología LGTBQ+ sigue arrasando con la juventud y con la niñez. Y esto nunca lo habíamos visto en años anteriores. Cada día más y más hogares cristianos están lidiando con estos ataques en sus hogares. Ahora, si uno de nuestros jóvenes que vive con nosotros fuera a declararse homosexual o transexual, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer o considerar como padres cristianos? Bueno, esa preguntita hay que bajarla con un buen vaso de café y con mucha claridad. Yo lo primero que diría de la escritura es apelar, y voy a tratar de ser muy balanceado, nosotros dos al compartir esto, pero queremos comenzar con el punto de amar incondicionalmente a nuestros hijos. Amar incondicionalmente a aquellos que vienen, que son los que cargan nuestro ADN. Fíjate, nuestro primer llamado, Carlos, como padres y como cristianos, es de amar a nuestros hijos incondicionalmente. Y voy a hacer una expresión, pero la voy a categorizar. Voy a dar una sin importar sus elecciones o circunstancias. Ahora, en esa expresión ahorita mismo, yo me imagino, escucho las voces, los pensamientos, si fuera posible, ¿verdad?, de hermanos que dicen, no. Hermano, perdóname, yo no afirmo ese estilo de vida, yo no. Y créame, yo no estoy diciendo que usted tiene que hacerlo. Usted lo que está pensando es un reflejo natural. Usted ha entendido la palabra de Dios y entiende que Dios es 3 veces santo. Ahora, este amor incondicional, escuche bien, refleja el amor de Dios hacia nosotros y es fundamental para mantener una relación saludable con nuestros hijos. Incluso cuando no estemos de acuerdo en sus decisiones. ¿Qué es lo que quiero decir? Escuche bien lo que sí estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que nosotros amar incondicionalmente a nuestros hijos
es acurrucar y tolerar, auspiciar su pecado. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pablo dice en 1 Corintios 13:7, este es el capítulo, ¿verdad?, del amor. Usualmente se usa en todas las bodas. Aunque tal vez no tiene nada que ver con una boda en su contexto, pero habla de lo esencial, la cual causa que se llegan a ocurrir bodas. El 1 Corintios 13:7 dice, hablando del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Vuelvo y aclaro, lo que no estamos diciendo es que nosotros no somos alcahuetes de cualquier pecado y menos de este pecado. Correcto. No estamos diciendo eso, fíjate. Pero este verso en particular, Carlos, cuando lo vemos, como dije, de este gran capítulo, del capítulo del amor, de la palabra de Dios, donde Pablo, el apóstol, obviamente describe las características del amor. Y en este verso en particular, Pablo enfatiza que el amor soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas y aguanta todas las cosas. Pero entienda bien, aguantar no es tolerar. Quiero seguir poniendo esa claridad. Nadie comete el error de decir, no, los hermanos están diciendo, no. Aguantar no es tolerar, aguantar no es auspiciar, aguantar no es ser un alcahuete, este tipo de pecado, pero hay que nosotros como cristianos, como padres, tal vez como tío, tal vez como abuelos, claro, ¿verdad? Tener que lidiar con esto. Ahora, como dije, esto no significa que el amor paternal va a comprometer los principios bíblicos al amar a su hijo, porque entendemos que la ley de Dios está sobre toda cosa. Y al fin del día, el verdadero amor dice la verdad con respeto y con claridad. Entonces, esto implica que el amor, especialmente el amor de los padres, es incondicional y perseverante. No importan las circunstancias o acciones de sus hijos, en el aspecto de que no van a cambiar la realidad que son nuestros hijos. Obedezcan a Dios o no obedezcan a Dios, son tus hijos. Sean exitosos o no sean exitosos, son nuestros hijos. Hagan drogas o no, son nuestros hijos. Entonces, esa parte hay que recordarla. Entonces, nosotros como padres cristianos estamos llamados a amarlos con un amor que perdura y persevera a través de todos los desafíos. Y esta es la forma que Dios, escuche bien, ama a sus hijos. Póngase a pensar, hermano, en el día de hoy, en el momento que usted escuche este podcast, ¿cuántos pecados usted ya cometió? Fue tal vez un pecado de omisión, un pecado de comisión, la forma que usted vio a esa persona, la forma que usted se airó en la carretera, la forma que usted... O sea, hay muchos pecados que usted ha cometido, mas sin embargo, si usted es un hijo de Dios, Dios no ha limitado ni va a limitar la obra que Cristo ha hecho en su vida. Por eso la vida del cristiano es una que es definida por un arrepentimiento continuo. Entonces, no somos perfectos y hasta que Cristo regrese, venga o fallezcamos, Dios nos va a perdonar diariamente cuando ejercemos arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Amén. Quiero que lo veamos para ilustrarlo. Imaginemos un padre cuyo hijo comete errores o puede ser que elija un camino diferente al esperado. En lugar de alejarse o retirar su amor, este padre continúa apoyando, como hemos explicado claramente, apoyando su pecado, creyendo y esperando lo mejor para su hijo. Este padre está demostrando un amor inquebrantable y comprometido. Y así, haciendo esto, refleja el amor incondicional de Dios hacia sus hijos. Déjame comentar algo que yo creo que encaja bien con esto. Claro. Para tener más claridad. Esto es un tema muy complicado. Sí, y es muy sensitivo. Y lo tenemos que tratar de la mejor manera posible. Sí. Claro. Con guantes de seda, diría. Claro. Entonces, escuche bien. En este caso, póngase a pensar, querido hermano, hermana, si usted está en esta situación, y hay padres que lo están. La historia del hijo pródigo. Usted sabe lo que Dios nos muestra en esa historia, de que Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que espera lo mejor. Pero si nosotros vamos a ser padres cristianos, y esto no es ley, o sea, yo no estoy haciendo póliza, no estoy creando, ¿verdad? Algo que usted tiene que seguir, un reglamento. Pero note que la historia del hijo pródigo, cuando el hijo se vuelve loquito y dice, dame todo lo que es mi herencia, número uno, es una falta de respeto porque el papá está vivo. Usted no puede coger algo que usted se lo dan solamente hasta que su papá muera. A menos que en su corazón el tipo está muerto, usted lo odia y va a coger lo suyo y se va. Y el papá no te lo tiene que dar. Porque el papá no hace lo que el hijo hace, lo que le está requiriendo. Pero el papá entendió de que este muchacho está tan mal, él no va a escuchar a nadie.
¿No ha notado, hermano, hermana, que sus hijos, usted le dice lo mismo todos los días y son sordos, tienen, ¿verdad?, cara de perdidos, ignorantes, pero viene alguien de allá, un don nadie, y le dice lo mismo, y para ellos es un descubrimiento astronómico. Mira, mami, papi, pero es que fue... Y usted piensa, eso es lo mismo que te digo todos los días. Es porque nadie es profeta en su propia tierra. ¿Qué es lo que quiero traer con esta ilustración del hijo pródigo? De que cuando nosotros estamos hablando de amar a nuestros hijos incondicionalmente, note la actitud del padre cuando el hijo regresa. Eso fue Dios que lo trajo para atrás. Ese padre estuvo orando, ese padre estuvo esperando en el Señor. Pero ese padre no estuvo como un alcahuete detrás de su hijo, no permitiendo que él no sufriera las responsabilidades de sus decisiones. Claro. Y una de las cosas que muchos padres, yo quisiera amonestarles, no haga eso, hermano. Hermana, no haga eso. Usted tiene un hijo que está actuando de una forma que no es correcta, que está tomando decisiones. Dijo, mira, yo ha sido arrastrado por la filosofía demoníaca de este mundo liberal. No porque es que ahora yo soy trans. Número uno, eso no existe. Seamos claros. Nadie nunca ha transicionado. Mire, ni de mono a hombre han transicionado, menos de mujer a hombre. Vamos a hacer eso claro. Vamos a hablar de ciencia. Entonces, pero esos son ataques de lo que es la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual pasa en la mente. Y cuando usted es un cristiano que estamos juntos madurando para la gloria de Dios, usted entiende que estas situaciones van a llegar. Si usted es pastor, usted sabe que esto es una realidad. Diferentes temperamentos, diferentes personajes, diferentes caracteres en la iglesia. Y tenemos que entonces amar incondicionalmente, pero no amar más que Dios. Es correcto. Que ahí está el problema. Queremos volver más misericordioso de lo que Dios es. Sí, y eso no es posible. Correcto. El tratar de ejercer una disciplina que no es comendada por el Señor en su palabra es asumir una posición que no es nuestra. Por eso hago la idea. Si usted es un padre que ama al Señor, usted ama a su hijo, su hija, y su hija dice, mira, no, yo ahora soy gay, o yo ahora soy transexual, o lo que sea, porque hay tantas cosas que la gente se inventa hoy. Hermano, mantenga el carácter, mantenga, ¿verdad? Su actitud cristiana. No se permita ser escandalizado emocionalmente para reaccionar y el diablo sacar millaje de algo que no tiene que sacar millaje. O sobrereaccionar. Sí. Usted va a reaccionar, pero obviamente al punto tuyo, claro, de no ir más allá de lo que debemos. Yo tal vez en mi mente estoy molesto, airado, boto humo, pero yo no voy a permitir que eso salga, ¿verdad? De esa forma conmigo, que es ignorante, con mi hija que es ignorante, no sabe ni lo que está diciendo. Hermano, este es el mismo caso que vemos en la cruz. Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que su hijo sabe realmente lo que está diciendo? La respuesta es no. Y el pecado la ceguedad del hombre. Sí. Claro que sí. Entonces, yo creo que es importante que entendamos ese punto de que sí, debemos de amar incondicionalmente a nuestros hijos, pero amar más allá de lo que la palabra de Dios nos manda, puede ser que estemos entrando en aguas de idolatría con nuestros hijos. Amén. Muy interesante, gracias por traer esa perspectiva más práctica, Edgar, porque creo que va a ser bien importante para que esté escuchando esto, para manejar este tema de una manera más bíblicamente. Y obviamente nosotros estamos buscando con todos estos temas, hermanos, que Dios sea exaltado. Nosotros no podemos perder de vista, si somos creyentes, nuestro fin, nuestra meta es que Dios sea glorificado en todo. Muchas veces hasta Dios, en medio de estas circunstancias que parecen difíciles, Dios muestra su gloria por medio de nosotros, en cómo reaccionamos, en cómo buscamos, tratamos de buscar el arrepentimiento de nuestros hijos y lo que se tenga que hacer en ese momento, ¿verdad? Entonces, para continuar, comenzamos enfocándonos con la idea de como padres cristianos debemos de amar a nuestros hijos sin tener que afirmar su pecado o estilo de vida. Es algo muy importante, queremos dejar eso bien claro. Ahora, Edgar, ¿cuál es el próximo paso que debemos de considerar al lidiar con un hijo que se declare homosexual o transexual? Yo diría que el segundo, esto no es los 3 pasos mágicos. Entonces, aquí nosotros estamos tratando de tomar las escrituras y aplicarlas de una forma sencilla y práctica. Claro que sí. Si usted tiene un pastor de una iglesia fiel donde se enseña la sana doctrina, hable con su pastor, hable con sus ancianos. Yo creo que le van a ayudar de una forma más específica. Aquí queremos dar una perspectiva de 50,000 pies de altura. Y su pastor es el que lo conoce a usted. Correcto. El que invierte tiempo y esfuerzo en usted. Nadie más lo va a conocer después de Dios que su pastor. Así debería ser. Correcto. Paso número 2, entonces, guiar con verdad y compasión. Guiar con verdad
y compasión. Entonces, como padres cristianos, Carlos, también tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos con la verdad de la palabra de Dios, con la verdad, pero siempre con compasión y entendimiento. Es importante que nuestros hijos entiendan cuál es el diseño y propósito de Dios para la sexualidad humana. Aquí es donde va a tener un poquito de resistencia, porque este mundo dice, no, tú puedes ser lo que tú quieras. Pero hermano, eso no es verdad. O no hay una verdad absoluta. Exactamente. Por lo tanto, como no hay una verdad absoluta, esa es tu decisión. Esa es tu verdad, esta es mi verdad. O sea, no es que Dios no existe, Dios es un invento y la Biblia no es real, es un libro hecho por hombres y no se puede comer. Esos son los argumentos, hermano, esos argumentos son viejos. Esto no es nada nuevo. Entonces nosotros tenemos que ir con la palabra de Dios y ayudar a nuestros hijos no a creer, porque el creer viene algo como resultado de la fe, pero es de enseñar para que cuando Dios decida, mire, despertarlos, ellos tienen esa semilla en su mente de lo que la palabra de Dios dice, de lo que el evangelio es, y cuando Dios le dé la gana salvarlo, esperamos que sea pronto, Dios hace una obra, pero tenemos que ser fieles en presentar la palabra de Dios y dar una claridad de lo que es la sexualidad bíblica humana, pero también necesitan sentir nuestro apoyo y comprensión en medio de sus luchas y preguntas. Aclaro, cuando digo que nosotros vamos a dar comprensión y vamos a dar apoyo, no es para que continúen en su pecado. Estamos hablando de una perspectiva emocional. Una persona que no está pensando bien y cree que está haciéndolo bien, esa persona es ciega. Y usted con amor tiene que venir al lado de ese joven, de esa joven y decirle, mi amor, mira, eso que estás pensando, esto dice la palabra de Dios. Esto dice la palabra de Dios. Capítulo y versículo. Esto dice la palabra de Dios. Estas son las implicaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es autoritaria. La palabra de Dios es suficiente primariamente para salvar, pero esa salvación tiene unas implicaciones en la forma que nosotros vemos la sexualidad humana, la forma que nosotros vemos estas ideologías que son demoníacas. Yo diría que estas ideologías son doctrinas de demonios, porque van en contra de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo, escucha bien, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el punto de este verso? Bueno, este verso, si usted lo llega a leer, la carta de Efesios, tremenda carta, hermosa carta, nos insta a seguir la verdad, pero en amor. Si usted sigue la verdad y no hay amor, usted puede ser que se convierta en un legalista, puede ser que usted se convierta en un fariseo, porque lo único que le importa es la verdad. O sea, no hay un aspecto de caridad, no hay un aspecto de ser sensible a las personas. Ahora está el otro extremo, está el extremo donde usted entonces tal vez sea todo amor y no hay verdad. Tiene que haber un balance donde no solamente digamos la verdad es la información. Pero cuando hablamos del amor, estamos hablando de la forma que la transmitimos. Yo puedo decirte, Carlos, tú no sirves. Tú te mereces el infierno. Y bíblicamente, teológicamente es cierto. Es verdad. Pero Carlos, mira, entiende esto. Hermano, mira. Si no fuera por la bondad de Dios, tú estarías en el infierno. Sin Cristo nosotros no debemos... Y quiero que entienda, hermano, que aquí lo que estamos indicando es de que hay una actitud como nosotros debemos de comunicar estas ideas y debemos demostrar amor. Hay que mostrar caridad. No estoy diciendo no diga la verdad. Escuche bien, yo no estoy diciendo que hay que hacerlo de una forma que muestre que nosotros tenemos amor, compasión. No es tolerar, es verdad. No es que estamos entonces buscando una forma para que ellos continúen. Pero quiero que entienda ese punto porque es muy, muy importante. Ahora, vuelvo con lo que estaba diciendo. Es crucial que al hablar con nuestros hijos sobre pecados y por ejemplo, la homosexualidad, lo hagamos desde una base de amor y compasión, entendiendo que Dios es un Dios 3 veces santo y la cual requiere santidad, una palabra que a la gente no le gusta en el día de hoy. Entonces, esto significa ser honestos acerca de lo que enseña la Biblia sobre la sexualidad, pero también estar dispuesto, escuche bien, a caminar juntos a nuestros hijos en el proceso de comprensión y aceptación, no de su pecado, aceptación de que están lidiando con esta batalla espiritual, están batallando con esta forma de pensar. Y nosotros tenemos que venir al lado de ellos en oración, con la palabra, con entendimiento, con madurez espiritual y ayudarlos a ellos a entender qué es lo que la palabra dice y esperar que Dios tome esa información y la convierta en convicción. Amén. Cuando hay convicción, Dios está obrando.
Amén. Cuando hay convicción, el Espíritu Santo está ahí activamente funcionando. Y yo creo que esto es importante porque nosotros debemos de hacer las cosas, pero al mismo tiempo no claudicar en nuestras convicciones bíblicas y no violar nuestra conciencia. Amén. Para ver esto de esta manera, imaginemos unos padres que en lugar de rechazar a su hijo homosexual, deciden sentarse con él y hablar con amor y compasión sobre lo que la Biblia enseña acerca de la homosexualidad y apuntarlos así al Evangelio de gracia. Uh-huh. Estos padres están dispuestos a responder a las preguntas de su hijo, escuchar sus preocupaciones y ofrecerle apoyo y orientación desde una perspectiva bíblica. Esta combinación de verdad y compasión es sumamente fundamental para guiar a nuestros hijos de una manera evangélica en medio de las luchas que van a tener, que tienen, y más si están en un sistema público, ¿verdad? De educación. Y esas preguntas van a salir porque vemos que ya esta gente está metida en todo lugar. Entonces va a suceder. Ahora, Edgar, comenzamos enfocándonos con la idea de que como padres cristianos debemos amar a nuestros hijos sin tener que afirmar su pecado o estilo de vida. Y también vimos la importancia de guiar con verdad y compasión. ¿Tienes alguna última recomendación para los padres que están escuchándonos? Yo diría por último, y lo que recomendaría es, usted va a pensar es que esto es muy sencillo. Número 3, orar sin cesar. Algo básico, un medio de gracia. Sí. Orar sin cesar. Y olvidamos tan pronto en medio de estas circunstancias. Sí, porque nosotros rápido, es que la oración es muy sencillo. Tiene que ser algo más profundo, tiene que ser algo más, tiene que ser psicológico, tiene que ser, tú sabes, ahí, que jale las cuerdas del corazón. No, hermano. Dios hace esas cosas. La Biblia dice que Dios nos jala con cuerdas de amor, pero es Dios que lo hace. Por medio del Evangelio, el Espíritu Santo. Entonces, por último, pero no menos importante, debemos comprometernos a orar sin cesar por nuestros hijos en cualquier pecado, homosexualidad, drogas, adicción, pornografía. Hay muchos pecados, hermano. Estamos hablando de la homosexualidad, porque usted puede poner cualquier pecado, igual le va a funcionar. Correcto. Lo que estamos diciendo, porque es un principio bíblico. Entonces, la oración es una poderosa herramienta que nos conecta con el corazón de Dios y nos permite interceder a favor de aquellos que nosotros amamos. Amén. Esto puede ser un tío, esto puede ser una tía, esto puede ser un hermano, esto puede ser un familiar, esto puede ser un primo. Entonces, a través de la oración podemos confiar en que Dios está obrando en la vida de nuestros hijos, incluso cuando no podemos verlos. Y quiero mostrarles este texto, Filipenses 4, versículo 6. Y miren lo que dice conmigo. Por nada estéis afanosos. Escucha bien, hermano. Dios le está hablando a usted. No vayas a estar en este afán. ¿Qué dice Pablo? Filipenses 4, 6. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Lo repito de nuevo, en toda oración y ruego con acción de gracias. Este versículo, fíjate, Carlos, nos anima a todos nosotros como cristianos a presentar nuestras peticiones delante de Dios por medio de la oración, confiando en la soberanía de Dios y en su bondad. O sea, cuando nosotros enfrentamos la situación de tener tal vez un hijo o una hija homosexual que se declara homosexual o LGBTQ, plus, lo que sea, es natural sentir ansiedad y preocupación, porque en lugar de nosotros afanarnos y pensar, es que ahora yo tengo que cambiarle la mente, es que ahora hermano, la única persona que cambia la mente es el Señor, la única persona que cambia el corazón es el Señor. Nosotros debemos entonces ir delante del Señor en oración, confiando en que Él está obrando en las vidas de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros queridos, de una manera que no podemos entender completamente. Dios es el que obra todas las cosas para su gloria. Amén, amén. Una realidad. Ahora, imaginen, ¿verdad?, unos padres que cada día se arrodillan juntos para orar por su hijo homosexual o por su hijo en pecado. Estos padres claman a Dios por su hijo, pidiendo sabiduría y fortaleza y la guía del Espíritu Santo en cada paso del camino. Piden oración también para encontrar fuerzas, consuelo, esperanza, confiando en que Dios está obrando en la vida de su hijo de manera que va más allá de lo que ellos pueden ver y comprender. Y de igual manera pueden ver cómo Dios está obrando en la vida de ellos, fortaleciéndolo y dando ese fruto de amor incondicional, de amor sacrificial por medio de su hijo. Qué interesante eso. Imaginemos que eso sea lo que se dé. Hermano, la oración del justo, Dios la escucha. Sí. Y muchas veces olvidamos ese principio. Y volvemos y aclaramos.
amor incondicional no significa aceptar, auspiciar ese pecado. O sea, eso no es lo que estamos diciendo. Es cómo vamos a lidiar, la actitud con la cual vamos a informar. Por ejemplo, si usted tiene un hijo que tiene es más, aunque no fuera homosexual, digamos que quiere vivir con su novia, vivir con su novio y quiere quedarse en su casa. En la casa de un cristiano eso no va a pasar. Ah, hermano, pero que ya llevan tiempo. Sí, pero usted no auspicia el adulterio. No, pero es que ya llevan años. No importa, que se casen, que hagan las cosas bien. Hay que recordar, hermano, que nosotros tenemos una posición bíblica. En resumen, Carlos, fíjate, lidiar con hijos que practiquen un pecado como la homosexualidad, cualquier pecado, requiere amor incondicional, guía con verdad y compasión y oración constante. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos principios evangélicos con sabiduría y misericordia, podemos enfrentar esta situación desafiante con la confianza de que Dios está obrando en las vidas de nuestros hijos y en nuestras propias vidas también. Entonces, que podamos, ¿verdad?, ser instrumentos del amor de Dios, de la gracia, mientras caminamos junto a nuestros hijos o nuestros familiares o personas que amamos en este hermoso viaje de fe. Amén, que Dios nos ayude. Así que esperamos, hermano, que usted, pues, este tiempo que estamos pasando, usted sea edificado, usted sea estimulado ¿a qué? A confiar en Dios, a ejercer los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? La lectura bíblica, la oración, estar con los hermanos, el día del Señor, el domingo, el día de que nosotros, ¿verdad?, nos reunimos para adorar al Señor. Amén. Es importante que ejerzamos estos medios de gracia. ¿Por qué? Porque es donde el Señor se glorifica y Dios obviamente nos llama a nosotros a recordar que si nosotros vamos a hacer todo, de comer o beber, debemos de hacerlo todo entonces para la gloria de Dios. Amén. Así que, Carlos, gracias por estar con nosotros. Siempre. Venga. Y así nos vemos próximamente en nuestro próximo programa de Madurando en Cristo. Dios te bendiga.